En Memorias que Perduran de hoy vamos a tener una entrevista con Carmen Beatriz Ruiz Parada. Carmen Beatriz estudió Comunicación Social en la Universidad Católica Boliviana de La Paz, pero también hizo una maestría en Ciencias Sociales y con mención especial en Antropología en la Universidad de la Cordillera. Carmen Beatriz tiene una amplia experiencia de trabajo en el ámbito comunicacional, pero además fue defensora del pueblo, trabajó en el Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza, en Radio Pachamama, en el Instituto para el Desarrollo Rural, en CIPCA, columnista de La Razón, y también recibió el 2011 el Premio Libertad de la Asociación Nacional de la Prensa. Carmen Beatriz es escritora, novelista, cuentista, gestora cultural, y es interesante también señalar el libro que ha escrito con el padre Javier Albó, un curioso, incorregible, que lo tengo en las manos. Y fruto de este texto, de este libro, Carmen Beatriz ha desarrollado la historia de vida, es decir, narrar e investigar, en este caso, sobre la vida del padre Javier Albó, el padre jesuita Javier Albó. Estaremos conversando con Carmen Beatriz, recuperando una semblanza de vida, en la perspectiva de contribuir desde Memorias que Perduran, de retratar estas historias de vida a través de Memorias que Perduran. Carmen Beatriz, un gusto tenerte en el programa Memorias que Perduran, y tu saludo inicial para la gente internauta que ve el programa a través de Facebook y a través de YouTube. Bienvenida al programa. Gracias, Tino. Gracias, Tino. Es un gusto enorme encontrarnos. Somos compañeros de la universidad. Hemos compartido muchísimos momentos de vida académica y de amistad. Y ahora a través de este medio que me va a permitir conectarme con la gente que sigue el interesante programa Memorias que Perduran. Carmen Beatriz, la primera pregunta, ¿dónde naces? Bueno, yo nací en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, departamento de Santa Cruz, el año 1956. Mis padres fueron cruceños también, lo mismo que yo. Mi padre era chiquitano, de San Ignacio de Velasco, y mi madre cruceña de la población de Portachuelo. Por azares del destino, ellos se conocieron en Santa Cruz, se casaron. Yo soy la novena de 10 hijos y nací exactamente 3 años después que ellos dejaron la estancia donde vivían, que se llamaba, oh casualidad, El Carmen, en cerca de San Ignacio de Velasco, y se asentaron con una ya extensa prole en la ciudad de Santa Cruz, buscando mejores oportunidades de educación, sobre todo para los hijos. Así que soy cruceña de pura cepa, hija de cruceños, pero de cruceños provincianos, lo cual yo creo que explica en mucha parte mi afición por las historias de vida, que nació cuando todos nos reuníamos alrededor de mi padre, que volvía de su trabajo en el campo y nos contaba maravillosas historias. ¿Qué recuerdos tienes de Santa Cruz, de tu infancia? Bueno, yo nací el 56, son 4 años después de la Revolución. La gente que escucha este programa tiene que cerrar un ratito los ojos e imaginarse una gran aldea, porque eso era Santa Cruz. Las calles eran arenales, la vida se desarrollaba en gran parte en las aceras, los niños jugábamos en la calle, y yo, andando muy poco de mi infancia, fui testigo y partícipe junto
con gente de mi generación, de ver ese lento proceso de la ciudad aldea a la ciudad con deseos, con ínfulas cosmopolitas en que luego se convertiría Santa Cruz. Vimos enlosetar las calles, vimos ochavar las esquinas, vimos el auge del petróleo en la década de los 70, y por los mismos años vimos ese crecimiento impresionante de la población con la masiva inmigración interna que bajaba de los cerros de Cochabamba, de Potosí, de Chuquisaca, y que comenzaba a sentarse en los alrededores de Santa Cruz, lotearse las quintas semiurbanas, semirurales que rodeaban el Arenal, y en fin, convertirse en una ciudad, lo que fue siempre, y yo creo que sigue siendo, una entrañable ciudad hospitalaria y acogedora para todo aquel que llega buscando su destino allí. Carmen Beatriz, ¿y cómo fue tu paso por la escuela? Yo estudié la primaria, igual que todas mis hermanas mayores, en la escuela para niñas Mamerto Oyola. Mamerto Oyola fue un filósofo, un pensador cruceño que produjo distintas obras que no son muy conocidas ahora, que probablemente hayan caído en el olvido, pero que transitaban entre la filosofía y las ciencias políticas. En su honor se creó esta escuela que dirigía una prima de mi mamá y quedaba a escasas 5 o 6 cuadras de la casa, y hacia la cual mis hermanas y yo, que era un colegio de niñas, íbamos con la confianza que daba esta ciudad pequeña, donde la mayor parte de la gente que rodeaba las calles aledañas a la plaza se conocían o eran parientes, ¿no? Había mucha seguridad. Las chicas, mi hermana menor, que es 2 años menor que yo, y yo íbamos juntas a la escuela caminando, íbamos y volvíamos, y tuve una enorme suerte. En la escuela Mamerto Oyola había una verdadera pléyade de maestras, mujeres de clase media, que habían encontrado en el magisterio una noble profesión y un espacio donde desarrollar su humanismo, su interés por los libros, que nos transmitían de una manera muy activa y muy alegre. Tengo fotos con compañeras representando poemas, pequeñas obras de teatro. Recuerdo muy especialmente a 2 maestras, mi profesora de primeras letras, la señorita Arminda Saavedra, con la cual mantengo relación hasta ahora, y la profesora Noel Viñafañe, profesora de historia, que realmente nos alimentaba el amor a la lectura, a la cultura, a la historia. Esa fue mi experiencia en la escuela primaria. Todo eso rodeado de esta vida de barrio que te comentaba hace poco, que es tan entrañable, ¿no? A las 5 o 6 de la tarde, cuando bajaba el sol, era el momento del refrescarse, salir a la acera y encontrarse con los chicos y chicas del barrio, a jugar, ya sea algo de cartas, a las escondidas. Y tengo una anécdota que recién estaba recordando con mis hermanas, que era genial porque una tía abuela, algún nivel de parentesco tenía, una señora muy anciana, nos parecía terriblemente anciana, de una de las chicas del barrio, llegaba por temporadas a su casa y los niños del barrio nos acotábamos para comprarle ataditos en Santa Cruz diríamos emponchados, aquí o en La Paz dicen cuyunas, ¿no? 2 cigarrillos negros y un poquito de alcohol, y con eso doña Jesús, que así se llamaba, nos contaba cuentos de miedo hasta las 11, 12 de la noche. Se apagaban las luces y nosotros seguíamos alrededor escuchando los cuentos de miedo, que eran tradiciones y leyendas que la señora nos transmitía y que alimentaban nuestra fantasía infantil. Carmen Beatriz, ¿y el ciclo secundario
¿Qué El recuerdos guardas de secundario, esa época? igual, bueno, soy la quinta de 6 hermanas, o sea que cuando yo hablo de mis hermanos tienes que imaginarte todo este gran grupo de 10, 4 hombres y 6 mujeres. Entonces, igual que mis hermanas, yo fui al colegio Santa Ana, ahí hice la secundaria. Ya esto era la final de la década de los 70, salí de bachiller ahí y también tuve una gran suerte porque entre los años 72, 76, la directora del Colegio Santa Ana fue una monja de la Orden Hijas de Ana, que se llama Daisy Ruiz y su nombre de monja era Esperanza. Ella fue nombrada directora, era la primera directora hija de Ana boliviana, las anteriores habían sido italianas, y era una mujer muy de avanzada. Estamos hablando del año 1973-74, es plena dictadura de Banzer. Esta era una mujer de avanzada, había un grupo de hermanas jóvenes que abrieron el colegio a los nuevos vientos y entre esos nuevos vientos había la posibilidad de hacer trabajo social en barrios. Entonces, de ese mundo muy protegido, de la tía en la esquina, las primas en la otra esquina, rodeada de la familia, yo tuve la oportunidad de abrirme a conocer la vida cotidiana de hombres y mujeres de barrios que en ese entonces se consideraban alejados y que estaban realmente más allá del centro y de la vida más tradicional. El Trompillo, donde hasta hace unos 20 años estuvo el aeropuerto, era lejísimo y era un barrio donde había semiquintas, más o menos, y donde se asentaba población de la inmigración de provincias del propio departamento de Santa Cruz. Santa Rosita, Los Ángeles, eran barrios que ahora han sido absolutamente tragados por la urbe y son completamente diferentes, pero que en mis recuerdos, en mi experiencia, me abrieron los ojos a una realidad distinta a la que yo conocía en mi núcleo protegido, y yo creo que en mucho la Madre Esperanza, los vientos nuevos en el colegio y esta oportunidad me permitieron ensanchar mi visión de Santa Cruz y del país. Carmen Beatriz, ¿qué significó ser la novena hija de la familia Ruiz Parada? Bueno, di muchas cosas. La primera, no tener 2 padres, sino en realidad 8, porque todos los hermanos mayores ejercían de alguna manera no solamente autoridad, sino también mucho amor y mucha protección. Entonces, yo quiero insistir en esa idea de una vivencia de mucha protección, de mucho cariño, ¿no? Luego también, y aunque parezca contradictorio, mucha libertad, porque no hay padres y madres de familia que puedan atender permanentemente a una prole de 10 hijos. Entonces, nuestros padres nos marcaban mucho las pautas de vida y de comportamiento, pero no tenían opción, y creo que tampoco les interesaba a estar vigilándonos permanentemente. Entonces eso daba mucha libertad para explorar otras formas de, de vida de la ciudad, del propio barrio, de las relaciones, y en mi caso, para leer ávidamente todo lo que caía en mis manos, que mis padres eran grandes lectores, lo mismo que mis hermanos. Entonces yo tenía acceso a todo lo que los mayores leían sin ninguna restricción. ¿La dictadura militar de Banzer ha implicado algún perjuicio en tus estudios? En cierto modo un perjuicio sí y en otros no. El año 1976, hacia finales del 76, Juan Cristóbal, mi esposo y yo ya estábamos casados, éramos muy jóvenes y todo esto
como producto también de la época. Y a pocos meses, el 77, febrero, marzo, se clausuró la universidad, tú también lo recuerdas. Y de pronto nos encontramos muy jóvenes, recién casados, con la universidad cerrada. Es cierto que trabajábamos, pero en cosas básicas para ayudarnos. Y entonces, eso significó un perjuicio porque ampliaba nuestro ciclo de estudios, pero también, como muchas cosas en la vida, significó una oportunidad, porque aprovechamos ese año de clausura de la universidad para irnos a vivir a San Ignacio de Velasco, que es el pueblo de mi padre, el pueblo cercano a que fue la estancia de mi padre, y ahí trabajamos un año juntos en la radio Juan 23, de la que por supuesto tú conoces, tienes referencias. Entonces, lo que fue un perjuicio porque interrumpió un año nuestros estudios, también fue una oportunidad para conocer la vida en la Chiquitanía, que nos enamoró y nos marcó definitivamente, ¿no? Y Carmen Beatriz, a propósito de universidad, ¿cómo es que decides estudiar comunicación social? Bueno, pese a que he hecho toda mi carrera en la comunicación, tengo que confesar con un poco de vergüenza que fue mi premio consuelo, porque en realidad yo quería estudiar antropología. Ajá. Ese era mi sueño. Pero en los 7 años del gobierno de la dictadura de Banzer, las universidades públicas se cerraban permanentemente. Y una de las que se cerró fue, por supuesto, la Universidad de San Andrés, en la cual era la única que ofrecía la carrera de antropología. Y después de uno de esos cierres, tardó varios años en abrirse. No recuerdo exactamente por qué, quizás porque había poco número de alumnos, quizás no había los profesores, los antropólogos estaban perseguidos. La cuestión es que al no poder estudiar antropología, yo busqué algo que en cierto modo se pareciera y elegí comunicación. Y comunicación en La Paz en ese momento solo había en la Universidad Católica. Sí. De ese modo llegué a comunicación en la Católica. ¿Y cómo te fue en la Católica, de estudiante? En la Católica me fue muy bien. Primero porque ahí conocí a mi marido. Segundo porque también nos tenemos que ubicar en los años, ¿no? Había una gran efervescencia política. Eso también traía diversas oportunidades. Era imposible, creo yo, dedicarse solo a estudiar. Era como tendrías que haberte encerrado en un cuarto y cerrado las puertas y las ventanas para permanecer indiferente e inmune a la efervescencia política que existía en las universidades, ¿no? Como era además la primera vez que yo salía permanentemente de mi casa en Santa Cruz para vivir en otra ciudad, en este caso La Paz, eso te ofrecía la posibilidad de conocer una ciudad distinta, una forma distinta de vida, donde no solamente la vida cotidiana estaba marcada por un clima completamente diferente, sino por otro ritmo, ¿no? La Paz ha tenido y tiene siempre otro ritmo diferente al del conjunto de las ciudades en el país, y más en la vida universitaria, que tiene siempre esa efervescencia, esa ebullición de la búsqueda de lo nuevo, de la experimentación. Junto con los estudios, yo hice teatro con Rosmarie y Andrés Canedo. Milité políticamente y como muchos y muchas jóvenes de nuestra generación, participé en una serie de actividades que nos sacaban permanentemente a la calle, ¿no? No era una universidad donde tú te podías dedicar solamente a estudiar, sino que estabas permanentemente impelido, tentado, convocado a participar en la vida activa pública. Y yo disfruté plenamente eso.
Carmen Beatriz, ¿y en qué circunstancias surge el matrimonio con Juan Cristóbal Soruco? Bueno, Juan Cristóbal tenía, había comenzado ya la universidad, primero en Cochabamba, y después tuvo cerca de un año en Santiago de Chile. Entonces le tocó el golpe aquí y le tocó el golpe en Chile, y decidió cambiar de rubro. Le había iniciado la universidad estudiando economía y se pasó a comunicación. Entonces nos conocimos en la universidad. Y quiero decir que nos antipatizamos apenas nos vimos. Nos antipatizamos tanto que llevamos 44 años casados. Buenísimo. Concluida la universidad, ¿cuál fue tu primera actividad laboral? Bueno, durante la universidad, también como muchos y muchas jóvenes de la época, yo estuve trabajando en actividades por horas, ¿no? Ajá. Mi primer trabajo estable en el área de comunicación fue precisamente en San Ignacio de Velasco, en la radio Juan 23, donde estuve a cargo de la programación de la emisora. La radio Juan 23 fue creada muchos años antes de esa década de los 70 por el Vicariato de Chiquitos, que administraban la Orden de los Franciscanos austriacos. Y fue una de las emisoras emblemáticas en el país, que se autodenominó una radio educativa y que tenía un componente muy importante de su programación dirigido a la educación para adultos y a la promoción de la cultura del pueblo chiquitano. Entonces, ahí decir que trabajé es realmente también una exageración. Me pagaban un sueldo, trabajaba, pero sobre todo fui a aprender con antiguos radialistas que ya tenían una experiencia en la gente hecha a sí misma, que tenía una enorme experiencia en el manejo de la radio, y de la cual nosotros universitarios que creíamos que lo sabíamos todo, en realidad teníamos que aprender, ¿no? Un año estuvimos viviendo, cerca de un año, en San Ignacio de Velasco. Ese fue mi primer trabajo serio y estable en el área de comunicación. ¿Y luego de San Ignacio de Velasco? Y luego de San Ignacio de Velasco volvimos a La Paz. La Paz. Y ahí trabajé en un proyecto que creó y dirigió Miguel Urioste, que se llamó ECORA, era su sigla, el nombre completo era Educación Comunitaria y Radio. Este proyecto nació bajo la cobertura de ERBOL, Educación Radiofónica de Bolivia, pero a diferencia de ERBOL, que en ese entonces tenía solamente emisoras asociadas, todas emisoras con un componente, un ala, una vocación en la educación, ECORA tenía su visión y su proyecto dirigido hacia la educación comunitaria, y entonces tenía una dimensión educativa muy importante, pero tenía otra dimensión de gestión de proyectos productivos, viveros, desarrollo rural, en fin, era un compendio de actividades, todas orientadas a la promoción de los derechos económicos, sociales de la población campesina indígena, principalmente en el altiplano norte de La Paz. Después se expandió hacia los Yungas. Y luego irían surgiendo otras instituciones, como señalaba al inicio, el Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Pasa, la Radio Pachamama, CIPCA, el Instituto para el Desarrollo Rural, pero también la Defensoría del Pueblo. Me gustaría un poco conocer tu perspectiva sobre la primera defensora del pueblo, a quienes algunos llamaban
la dama de Roble, doña Ana María Campero de Romero. ¿Qué recuerdos tienes de ella, Carmen Beatriz? Yo la había conocido a Anita antes en diferentes circunstancias. Primero porque la entrevisté cuando ella era corresponsal de la agencia alemana de noticias, la dpa. Después en el Círculo de Mujeres Periodistas, donde la agasajamos cuando fue designada primero subdirectora del periódico Presencia, del cual luego fue directora. Y seguí a través de las noticias. En ese momento yo estaba trabajando en CIPCA, el Centro de Investigación y Promoción del Campesinado, donde diseñé y monté la unidad de acción política, que sigue funcionando hasta ahora. Entonces seguí a través de las noticias el proceso de nominación primero, elección después de Ana María como primera defensora del pueblo. Quiero hacer un paréntesis. Rosario Chacón fue una ardiente, ferviente promotora de la figura del ombudsman en Bolivia, a raíz precisamente de la creación, ella lo creó, del capítulo del ombudsman. Estamos hablando de la década de los 90, de los 95 hacia adelante, cuando en toda América Latina la experiencia sueca del ombudsman, que llevaba ya allí más de 200 años, se comenzó a expandir como parte de una acción del Estado sueco de exportar hacia el mundo esta figura tan particular de lo que se ha denominado la magistratura de la persuasión, una institución estatal pero no gubernamental, es decir, alejada de la gestión del poder, pero en el diseño estatal, que nació en Suecia como un intento de equilibrar los poderes del Estado, particularmente de supervisión del poder del rey en ese momento y en su figura moderna de el ejercicio de los gobiernos, ¿no? Desde la perspectiva de la defensa de los derechos ciudadanos. Rosario Chacón fue, como decía hace un momento, una ferviente promotora de la figura del ombudsman, y si hay Defensoría del Pueblo de Bolivia, se lo debemos a ella. Pero las cosas son como son, y cuando llegó el momento de elegir a la primera defensora del pueblo, el Congreso eligió a Ana María como la primera defensora. Entonces yo estaba muy feliz haciendo mi trabajo en CIPCA y recibí una llamada de Anita que me decía que quería conversar conmigo. Entonces fui a conversar con ella y ella me propuso que asumiera una de las 3 adjuntorías. Por diseño, la Defensoría del Pueblo tiene debajo del defensor o la defensora 3 áreas que en el caso de la ley boliviana tienen cada una misión particular. La adjuntoría primera, la segunda y la tercera. En la primera descansa la responsabilidad del manejo, la gestión de las peticiones, las quejas ciudadanas. En la segunda, investigaciones, y en la tercera, por diseño específico, la difusión y la educación en derechos humanos. Y entonces, en atención a mi trayectoria que une, como has podido darte cuenta, educación y comunicación, ella me tentó para hacerme cargo de esta área. Bueno, era una tentación muy grande, por supuesto, trabajar con ella, trabajar en esta nueva institución, y acepté. Entonces, aunque me costó, eso debe ser como divorciarse queriendo a tu pareja, me costó muchísimo dejar de trabajar en CIPCA, con quien nunca he roto vínculos, por cierto, y me embarqué con ella y con un grupo de personas a montar de cero la Defensoría del Pueblo. Entonces, yo estuve como adjunta 5 años y 9 meses, casi 10 meses, como defensora en funciones o defensora interina. Cuando se cumplieron los 5 años,
del mandato que el Congreso le había dado a Ana María. Así que estuve desde el inicio, fui con un grupo de personas, no puedo nombrarlas a todas, pero personas que compartimos no solamente el afán, sino el sueño de construcción de esta institución, inspirados por una Ana María incansable, muy dedicada a su trabajo, muy creativa también, y todos esos momentos significaron cambios acelerados en mi vida, en mi concepción, en mis aprendizajes, que por cierto han marcado permanentemente mis actividades posteriores, ¿no? ¿Cómo ves ahora el desempeño de la Defensoría del Pueblo? Bueno, lamentablemente la Defensoría del Pueblo de Bolivia sucumbió hace 14 años a un destino que ha estado rondando a la institución en otros países permanentemente. Y es que es muy difícil tener una institución con estas características que en la doctrina de la Defensoría del Pueblo se define como estatal no gubernamental, ¿no? Como es una institución que termina siendo muy querida para la gente porque defiende sus derechos, porque le ofrece alternativas no conflictivas de ejercicio de sus derechos, es también una institución muy apetitosa para el poder. En varios países ha sido muy difícil sustraer a la Defensoría de las cuotas políticas y en Bolivia lamentablemente ocurrió con la llegada del MAS, ¿no? Que tuvo en su mira a la institución y yo digo lamentablemente porque esta institución a la que tanto amor le puso Ana María y tanta dedicación para defenderla de los apetitos del poder, terminó siendo una repartición más del gobierno de turno. Carmen Beatriz, me gustaría ahora que podamos conversar sobre esta tu faceta de novelista, de cuentista, de gestora cultural. ¿Cuándo surge esa vocación por escribir? Bueno, yo hace un momento te mencionaba esta faceta de la vida de mi familia, en donde mi padre, que era un gran narrador, nos contaba cosas de su vida, de su infancia, de su familia o de sus avatares mientras llevaba ganado desde San Ignacio de Velasco hacia la frontera con Brasil. Yo, cuando hice la maestría, mi tesis fue la historia de vida de mi padre y de ahí surgió un libro que se llama Crecer con el siglo, que tiene una parte académica que está relacionada con cómo construir una historia de vida, los enlaces que hay entre la biografía, la historia oral, la historia de vida, y tiene una segunda parte que narra como un relato más fluido, siguiendo los ciclos de vida, la historia de mi padre, Rómulo Ruiz Faría. Se llama Crecer con el siglo porque mi padre nació en el año 1907 y murió el 2002. Entonces, literalmente, su vida transcurrió a lo largo del siglo XX. Entonces, creo que las personas tenemos como estos caminos, estas estelas por las que transitamos permanentemente y estos sueños que no abandonamos, ¿no? Yo en cierto modo me resarcí de no haber podido estudiar antropología, haciendo una maestría en antropología, y aunque estudié comunicación y en aquella época en nuestra universidad comunicación y periodismo parecían sinónimos, no lo son. En realidad, poquísimas veces he hecho periodismo, siempre he hecho comunicación. Y la comunicación como disciplina es pues una prima hermana de la antropología, ¿no?
Entonces, siempre siguiendo esa beta de el relato, lo que la gente tiene para contar, convertí todo mi material que yo había grabado, investigado sobre la vida de mi padre en un primer libro de cuentos que se llama Espejos en la Memoria, y que si bien tienen una base, una inspiración de ciertas anécdotas, ciertas circunstancias y ciertos personajes relacionados con la historia de vida de mi padre, tienen un gran porcentaje también de ficción, de imaginación. Entonces, una gran pasión en mi vida ha sido y es la literatura. De hecho, hace años que en realidad sobre todo leo ficción, leo literatura. Entonces, eso me tentó, eso me abrió una oportunidad y he escrito un segundo libro de cuentos que se llama Fronteras Desbordadas, que son todas historias que ocurren en las fronteras del país. Es una idea y que yo fui alimentando a partir de los viajes que por trabajo, en diferentes circunstancias, pero particularmente en la Defensoría, hice a lo que Javier Albor llama los traspatios, es decir, los lugares que son ciudades pequeñas, que están fuera del centro, que están en la periferia de los centros de las ciudades y que expresan un modo de vida muy diferentes a lo que la gente citadina conoce, ¿no? Que muchas veces la vida en las fronteras es una vida de situaciones límites. Y en mis viajes yo fui conociendo gente, conociendo estos lugares, y me surgieron ese nuevo grupo de relatos que fue publicado con ese nombre. Entonces, yo no diría de mí misma de ninguna manera que soy una novelista, porque todavía no he escrito ninguna novela, pero sí podría decir que soy una cuentista o una cuentera, porque es el formato que más se me da, es lo que más me gusta. Encuentro que es un formato muy desafiante y que se presta para estas como estampas narrativas de la vida de gente y de lugares distintos. Un título que me llamó la atención, Pollo asado con naranjas. Ese es en realidad un cuento de otra persona. Con ese nombre, la editorial 3600 publicó a los ganadores y finalistas del concurso de cuentos de la Municipalidad de La Paz de hace unos 4 o 5 años, ¿no? Ahí yo fui finalista con un cuento que se llama La Loba, y que es un intento de recreación ficcional de un tramo de la vida de Juana Zurduy. Como a todos y a muchos nos han enseñado en la escuela, Juana Zurduy tuvo con Manuel Asensio Padilla 4 hijos. 5. 4 murieron con ellos en campaña. Y en este cuento, La Loba, yo reflejo, me imagino cómo fue la circunstancia en que Juana Zurduy, huyendo de las tropas realistas, se refugia con 2 de sus niños en una cueva en el centro de Chuquisaca, y allí los niños enferman de alguna eruptiva y mueren. Un hecho muy, muy dramático, pero que muestra también el temple de la guerrillera. Bueno, y hablando de historias de vida, está el libro Un curioso incorregible, donde tú junto a Javier Albó eres coautora del libro. ¿Cómo es que surge la iniciativa de escribir esta historia de vida sobre Javier Albó? La iniciativa fue de Óscar Basoberri Chalí, que es el coordinador del Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica, un compañero de trabajo muy, muy, muy querido, un colega, que también está muy vinculado a CIPCA, igual que yo, igual que Javier, y ante la enorme producción de Javier y la riqueza de su vida como investigador, como sacerdote, como antropólogo,
Oscar en algún momento planteó y dijo, no, esto no puede quedar en el anonimato, tenemos que hacer una historia de vida del Pajla, como todo el mundo lo conoce al Javier. El Pajla y la negra El Pajla también. era... La negra aparece mencionada en el sí, prólogo. en el prólogo. El Pajla era muy, muy reacio a que se hiciera algo. No, yo nada de biografías ni esas cosas conmigo. El que me quiera conocer que lea mis libros. Pero le tentó este sesgo de historias de vida. Y como yo le había pedido que presente este libro que te cuento que escribí sobre la historia de vida de mi padre, eso le tentó y tuve el enorme privilegio, de lo cual además me siento muy orgullosa, de que él dijo, bueno, está bien, lo haremos, pero con la negra. Entonces, él me eligió, yo me siento increíblemente feliz y orgullosa por eso, y trabajamos juntos. 3 años de cama y rancho con el Pajla. Aprendiendo, escuchándolo, siguiendo todos los caminos increíbles que él ha recorrido y también jalándolo para mantenerlo enfocado en lo que queríamos hacer, porque Javier es un hombre de muchísimos intereses y como él dice, sus divertículos no solo están en sus intestinos, sino también en su cabeza. Entonces puede comenzar con una historia aquí y terminar 6 metros más allá con 40 historias diferentes. Entonces fue un trabajo muy intenso pero profundamente enriquecedor, del cual surgió ese mamotreto que se llama Un curioso incorregible. Es un mamotreto, pero que recoge la vida desde su llegada a Cochabamba, ¿verdad? Desde su nacimiento, no recuerdo, en realidad, 17 desde su años vida. y sus primeros pasos el Valle Alto, donde aprendió a hablar quechua. Sí, en Clisa, donde aprendió a hablar quechua y a robar burros. Y a pintarlos para venderlos. Sí. Él dice en el libro que en Clisa le robaron el corazón y la honra, porque aprendió a robar burros para venderlos. Sí, sí. Una vida increíblemente rica, una vida con una gran dedicación hacia el otro, hacia los derechos campesinos indígenas, hacia el sueño de la reivindicación de nuestras culturas, de un país multicultural, intercultural, en el que realmente él ha aportado enormemente, ¿no? Con su pensamiento y con su obra. Carmen Beatriz, ¿qué significa narrar e investigar en estas historias de vida? ¿Qué pasos hay que seguir? Una historia de vida se puede enfocar con diferentes métodos. Yo prefiero el de seguir el ciclo de vida de la persona, porque las personas, como las plantas, nacemos, crecemos, nos desarrollamos y morimos. Y a través de ese proceso podemos ubicarnos, entender nuestra vida en un contexto que va desde los ámbitos más familiares hasta los espacios más abiertos, ¿no? Tu vida en tu familia, nos marcan nuestros padres, nuestras circunstancias familiares, pero nos marcan en igual medida las condiciones políticas, sociales, económicas del país. Entonces, para mí una historia de vida metodológicamente es como estas muñecas rusas, las matrioshkas, que tú tienes una grande y abres y hay una más pequeña y hay una más pequeña y hay una más pequeña y tú puedes seguir ese recorrido de lo más íntimo a lo más general o al revés de lo general hacia lo más íntimo. En cualquiera de los casos, una historia de vida es una historia, una imagen en movimiento, en donde tú muestras a una persona en sus complejidades, pero sin descuidar todas estas capas que conforman la historia de una persona.
tus relaciones familiares, tus amores, tus odios, tus aprendizajes. Pero bueno, ¿qué te voy a decir yo a ti? ¿Qué te voy a enseñar a ti si tú haces eso permanentemente y lo haces también, ¿no? Bueno, no quiero dejar pasar en esta conversación, Carmen Beatriz, el Premio Libertad 2011, que te fue otorgada por la Asociación Nacional de la Prensa. ¿Qué ha significado este premio para ti? Bueno, primero fue una gran sorpresa. Segundo, yo creo que la Asociación de la Prensa me eligió porque fueron los años posteriores a, al trabajo de la Defensoría del Pueblo, en donde yo tuve una vida pública más activa y luego tuve la oportunidad de seguir de cerca el desarrollo de la Asamblea Constituyente a través de un proyecto que dirigí un consorcio de 4 instituciones de desarrollo que se empeñaron en que en el debate de la Asamblea Constituyente estuvieran presentes la reflexión, las propuestas sobre derechos campesinos indígenas. Entonces son trabajos en los que yo he tenido también la oportunidad de expresar esta dimensión de la construcción de nuestra vida política y social contemporánea en el país desde una dimensión que es la de las culturas indígenas, que no siempre es reconocida, ¿no? Entonces, yo supongo que en reconocimiento a eso me dieron el premio y para mí significó y significa eso que digo, un reconocimiento a un trabajo que he hecho siempre de la manera más apasionada y fidedigna que he podido realizar y un reconocimiento también a la importancia que tiene la voz pública con la que los y las comunicadoras contribuimos a la sociedad, que es en cierto modo como un Pepe Grillo que le dice a la sociedad dónde está fallando, dónde puede poner los ojos o cuáles son los puntos críticos, no desde la crítica o desmedida o el escándalo, sino desde el sueño que tenemos de este país tan conflictivo a veces, pero en general tan sabio, ¿no? Que esta ciudadanía tan férreamente apegada a los valores de libertad. Entonces, con un minúsculo grano de arena, yo siento que fui reconocida en función a lo que muchos colegas hacen, que es esta voz pública. Si hablamos de logros de esta tu actividad de comunicadora y de antropóloga, ¿por dónde apuntaría ese tu balance? ¿Qué logros que yo haya tenido? Sí. Pues yo siento que he logrado transitar por varias disciplinas y que eso ha enriquecido mi perspectiva de trabajo, ¿no? Desde la educación, la comunicación, la antropología, el desarrollo rural, en cierto modo la política, y siento también como un logro que este tránsito por diferentes disciplinas me haya permitido ampliar mi visión sobre el país y de mi propia profesión. Siento que es un logro que las diversas experiencias de trabajo las he vivido con la cabeza muy abierta a lo nuevo, a lo diferente, y he disfrutado mucho eso. Mis casi 10 años de trabajo en el Alto
Por ejemplo, con el Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Paza, me enseñaron una enormidad de la vida cotidiana de la población aymara migrante en el Alto y de la construcción de esta ciudad tan esforzada, tan guerrera, tan vanguardista en muchas cosas, ¿no? Tan contradictoria, con un discurso cultural de autopertenencia que podría considerarse tradicional, pero con una actividad económica tan absolutamente liberal al mismo tiempo. A mí el Alto me fascinó siempre y me sigue fascinando. Si tú piensas de lo que te he contado de mi infancia y de la vida de mi familia materna y paterna, nada más diferente que la vida en el Alto, pues. Nada tan absolutamente diferente a las condiciones climáticas, el paisaje, la gente, las relaciones sociales. Y sin embargo, para mí el Alto fue una ciudad de mi vida cotidiana durante 10 años. Entonces yo creo que es un logro, no mío, sino de la gente con la que me he relacionado y con la que he convivido, que te permite esos acercamientos y la profundización de tantas diferentes formas de vida. Carmen Beatriz, ya para terminar la entrevista, ¿qué retos y qué desafíos quedan de aquí para adelante? Bueno, de aquí para adelante, yo actualmente estoy trabajando como consultora en temas de derechos humanos y desarrollo. Este trabajo me ha llevado a distintos países, Sudamérica y Centroamérica. Creo que tengo el desafío de seguir con la mente abierta, seguir aprendiendo, seguir conociendo realidades diferentes. Me gustaría seguir en este trabajo. Tengo entre manos algunos proyectos narrativos, que es un desafío que también quiero mantener y quiero continuar escribiendo. He aprovechado estos meses de cuarentena para escribir cuentos para niños, porque tengo unos sobrinos nietos, 2 sobrinas nietas sobre todo, con las cuales tengo mucha relación, y comencé a escribir estos cuentos para ellas, con ellas, y voy a seguir haciéndolo. Entonces yo centraría mis desafíos básicamente en 2 sentidos, ¿no? El trabajo en las consultorías y estos proyectos que tengo en la narrativa. Carmen Beatriz, quiero agradecerte por haber aceptado esta entrevista en Memorias que Perduran y por haber compartido parte de la semblanza tuya en el programa. Tu despedida del programa. Gracias, Tino. Ha sido un gusto enorme volvernos a ver. Gracias por esta oportunidad. Me has hecho recorrer hacia atrás en la historia y recordar cosas que no creía que recordaba. Y, por supuesto, espero que sigamos en contacto y que tú continúes con tu trabajo tan interesante. Gracias, Carmen Beatriz. Otra vez agradecer por la predisposición de compartir esta tu semblanza de vida en Memorias que Perduran. Ya lo habíamos dicho, Carmen Beatriz Ruiz Parada nació en Santa Cruz, estudió en la Universidad Católica Boliviana en La Paz, en tiempos de dictadura militar, tiempos difíciles, comunicación social. Pero después complementó sus estudios también en la maestría de Ciencias Sociales, en Antropología, y desde la comunicación, la antropología, las ciencias sociales, el desarrollo, ha podido desarrollar y aportar con su trabajo en diferentes instituciones, principalmente en el Alto, donde, según ella dice, permaneció como 10 años y se enraizó en aquella región, desarrollando su talento y su capacidad de educadora, de cientista social, de pedagoga, aportando con un trabajo interesante
en el Centro de Promoción de la Mujer, en Radio Pachamama, en ECORA, en fin, en la Defensoría del Pueblo, instituciones a las que aportó con humildad, con sencillez, pero con mucha capacidad intelectual. Destacar también este aporte de la historia de vida con el libro escrito en conjunto con el padre Javier Albó, Un curioso incorregible, donde la historia de vida es, diría yo, el elemento central, pero que queda como antecedente también el libro que Carmen Beatriz escribió sobre su papá, Crecer con el siglo. Un aporte intelectual que los investigadores deben tomar en cuenta. Y finalmente destacar también el Premio Libertad 2011 de la Asociación Nacional de la Prensa, que destaca y reconoce el trabajo desarrollado en el ámbito comunicacional por Carmen Beatriz Ruiz. Digno de destacar esta semblanza de vida, un aporte intelectual muy significativo. Gracias, Carmen Beatriz, ha sido un gusto conversar contigo. Hasta pronto.